Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación para compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Valdivia, en las comunas de Niebla, Corral, en la ciudad de Lanco, Paillaco y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno.
Esta mañana tengo el privilegio, como siempre, presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es oriundo de Puerto Rico, pero viviendo ahora en Estados Unidos. Es el nieto de nuestro recordado pastor evangelista Gille Ávila. Él es Miguel Sánchez Ávila, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén, pastor. Bueno, más que un gusto, más que un placer, ¿verdad? Y un gozo el poder compartir con ustedes en este hermoso programa, con este nombre, ¿verdad? Tan profundo, Puertas Abiertas, para Sí. predicar el Evangelio y hablar la grandeza del Señor. Amén, amén. Hermano Miguel, usted es de tendencia no pastoral, sino que evangelista. Pero, por favor, primero cuéntele a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida. Amén. Bueno, primero que nada, bueno, se dice, pues, cuando alguien sale de una familia pastoral, se dice que es, pues, nacido en el Evangelio. La cuestión, mi hermano, bueno, es que aunque uno nazca o no en el Evangelio, uno mismo por decisión propia, por lo que se diría libre albedrío, bueno, uno mismo es el que decide seguir o no al Señor. Bueno, yo me decidí por seguirlo. Fuimos nacidos en el Evangelio. Fuimos criados en esto, pero Dios tuvo un trato muy especial con mi vida. Una cosa es también ser creyente y otra es tener el llamado, que Dios te diga o te muestre o te revele y te insista en lo que pues Él tiene preparado para ti. Entonces, pues, al nacer yo en el Evangelio, pues usted sabe, pastor, los retos que a veces afronta pues un evangelista, que afronta un pastor, que afronta un predicador. Y yo pues desde pequeñito veía todo lo que pasaba a mi abuelo, porque la gente dice, Gille Ávila, pero hay un dicho que dice, conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Eso. Y Dios usaba mucho, mucho a mi abuelo, Dios usaba también mucho a mi mamá en sus predicaciones, cuando se exponía la palabra, en las sanidades, pero fuera de todo eso, en lo que yo como pequeño veía detrás de bastidores era lo que sufría, lo que se pasaba, los ataques. Entonces pues yo decía, válgame, ahora sí es que es verdad que esto es como que un poco difícil o un poco duro. Entonces ya para la edad de 12 años, yo vengo y tengo un sueño en el cual el Señor se reveló a mi vida en un sueño y me dijo que le contara todos sus problemas. Yo estaba pasando por unas situaciones, ¿verdad? De un divorcio de mis padres, que fue para ese tiempo. Entonces, ya desde ese momento, pues ya el Señor se estaba revelando hacia mi vida. Ya para las edades de 18 o 19 años, nosotros empezamos a tener unas manifestaciones poderosas de parte de Dios y yo no sabía que yo iba a acabar trabajando con mi abuelo en el ministerio, en el que fue su ministerio allá en Camuy, Puerto Rico. Realmente mi mamá me había apartado un supuesto trabajo para verano, para estar en las cámaras de televisión. Y el trabajo temporal fue que me quedé 17 años allí. Ahí nos desarrollamos ministerialmente. Dios nos dio un programa de televisión donde estuvimos un tiempo, ¿verdad?, al aire. Pero en la insistencia, cuando tenía entre los 18 y 19 años, fueron muchas manifestaciones poderosas de parte de Dios a mi vida como nunca antes. Yo sentía un fuego en mi corazón también que decía, predica, predica, y era la voz del Espíritu Santo en mí. Y entonces, cada vez que yo sentía este llamado, yo pensaba era correr. Inmediatamente lo que venía a mi mente era, mira lo que pasa a mi abuelo. Él se esconde, la gente no lo ve, pero él está llorando allí por todo lo que están diciendo de él. Lo que pasa es que mi abuelo pues llevaba todo de rodillas, pero nosotros veíamos lo que pasaba a mi mamá y pues las situaciones. Y yo decía a otro con ese cuento. Entonces yo le decía a Dios, Señor, Gille tiene 9 nietos, mi abuelo. ¿Por qué de los 9 tú me tienes que estar eligiendo a mí para que yo predique? Todavía hay 8. Mejor vete para el ladito, búscate los otros por allí, mira bien. Y de aquí olvídate. Era la excusa de Moisés, ¿no? No, yo no, mejor mi hermano. Así mismo, pastor. Entonces, yo me recuerdo, pues un día que yo estaba ya estudiando en la universidad, yo tengo un estudio en telecomunicaciones completado, yo tengo una maestría en administración de empresas. Lo que yo tenía fijo era estudiar, tener mi profesión y por ahí seguirlo, digámoslo así. Entonces, yo estoy dormido
y de momento yo siento que como que me quedo, como que no me puedo mover en la cama y siento el poder de Dios que cae de momento en la habitación. Entonces siento que alguien como que con una vara me comienza a golpear los pies. Pero eran unos golpes, entonces yo cuando de momento me quedé dormido y cuando me levanto, yo estaba que arrastraba los pies y cuando vi que mi mamá estaba por ahí, como yo sabía que era una mujer que entendía mucho lo del campo espiritual, pues yo traté de ponerme así derechito para que no me viera porque después me iba a preguntar, yo no quería que nadie supiera que Dios me llamaba. Claro. Entonces, bueno, realmente ella sabía, pero yo no sabía que ella sabía, Exacto. digámoslo así. Entonces fue tanto esa insistencia de ese fuego en mi corazón que decía, predica, 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 que una mañana cuando estábamos trabajando en el ministerio de Cristo viene de mi abuelo, el Espíritu Santo me toma y me dice, tú le vas a hablar ahora a tu abuelo todas las experiencias que tú has tenido conmigo, esta y esta, y le vas a hablar y le vas a decir que él te va a estar esperando ahí en la oficina. Entonces yo dije, ay no, porque ya inmediatamente yo conocía a mi abuelo, inmediatamente yo sabía que el plan iba a ser, bueno, pues Dios quiere que yo le diga a mi abuelo que todas las experiencias que estoy teniendo, pues ¿qué va a hacer él? Me va a poner a predicar. Y ahí es donde seguramente pues está todo el boicot, decía yo. Entonces yo iba por las escaleras en el segundo piso, que era donde él daba su muy conocido programa La Cadena del Mediodía. Bueno, los que conocen, mi abuelo estaba muy dedicado a la obra. Tenía el programa por la mañana de oración a las 6 de la mañana, transmitido por su canal de televisión. Tenía el programa de La Cadena del Mediodía. Llegaba media hora antes del mediodía a prepararse, a leer en la Biblia lo que iba a exponer. Un orden y un amor por las cosas de Dios tremenda. Tenía la campaña de los sábados donde nunca faltaba, siempre estaba ahí. Iba a los países. Venía mucho acá a Chile, Ecuador, cualquiera sea el país y siempre llegaba a seguir esa transmisión en televisión en la campaña de los sábados. Difícilmente le cedía a alguien, ¿verdad?, para que lo sustituyera. Pero había también un culto de los viernes, donde en ese culto de los viernes, en su ministerio, como él tenía ordenado, se invitaba a evangelistas de fuera o predicaban también evangelistas de ahí del ministerio. Y entonces, cuando yo entro allí, y yo le cuento, abuelo, esto, y le contaba con detalle las cosas más principales que me impactaron en mi experiencia que Dios me dio de ese llamado. Él se me quedaba viendo fijo, Entonces, ese fuego que yo sentí en mi corazón, que me había dicho, predica, predica, yo sentí como eso se salió de acá, y lo tocó a él. Inmediatamente ahí él me empezó a hablar en lengua. O sea, yo ese día exactamente... había una persona que le tocaba hacer cámaras con él, hacer cámaras en el lugar donde él daba la cadena del mediodía en el segundo piso, que era en su oficina. Y bueno, resulta que casualmente, entre comillas, digámoslo así, la persona no fue. Pues entonces me tocó a mí. Y ahí fue donde Dios me dijo para hablar con él, porque pues unos minutitos antes había que acomodar la cámara, todo, ¿verdad? Para que quedara aquí bien lo del programa. Y a ese tiempo lo aproveché y hablé con él, pero ya yo me había dado cuenta que él como que me miraba y me estaba esperando que yo le hablara. Claro. O sea que había algo ahí de Dios. Entonces, luego de eso, mi abuelo empezó a hablar, ¿verdad?, en lengua, a orar, a clamar, porque fue algo poderoso que se sintió en la oficina en ese momento. Y entonces él casi inmediatamente, bueno, debajo de la mesa, él tenía como uno de esos almanaques, donde él escribía las campañas, los compromisos, para no olvidarse de continuamente anunciarlo, ¿verdad?, por sus programas. Y ahí mismo anotó en un culto de los viernes para que yo le predicara, mayo 31 del año 2002. Me dijo, tú vas a predicar en este culto. Bueno, hermano, yo dije, ay, no, ya, ahí sí me apresó Dios y me apresó Gigi ahora, decía yo. Y ahí ese día... nosotros pues fue que comenzamos en vivo y en directo por la televisión. Mi mamá me acompañó. Mi mamá era la segunda hija de Gille, que ella partió con el Señor en el año 2009. Ella siempre iba en viajes misioneros hacia Venezuela, fue muy conocida allá, estuvo muchos años predicando por allá, aunque pues en su tiempo cuando abuelo comenzó, ¿verdad?, en su ministerio, ella siempre lo acompañaba. También muchas veces iba mi abuela, iba mi tía Doris, que es la que le sobrevive, ¿verdad?, que está allá en Puerto Rico. Ella tiene su imprenta junto a su esposo y allá pues cerca está mi abuela, que entre ellas pues familia, ¿verdad?, están allá.
Ella ahora, pues cuando mi abuela sale a predicar, la acompaña, cuando mi abuela y ella sale. Pero pues mi mamá partió con el Señor en el 2009, fueron creo que 20 años exactos después de la muerte de mi tía Ilia, que murió a manos de su esposo. Yo para ese momento yo era muy pequeño, pero fueron dos choques bien fuertes para la familia. Me imagino. Hermano Miguel Sánchez, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción, las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta cálida entrevista. Sopla en mí tu aliento, sopla en mí, sopla en mí tu aliento, sopla en mí. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame Háblame, voz de Dios, háblame, háblame, voz de Dios, háblame. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Y el Señor me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a sus huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, como el Señor me lo había mandado profetice. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido muy fuerte y los huesos se juntaron y vi en que ellos se parecían tendones y creció la carne y la piel los cubrió, pero no tenían vida. Y el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: ven de los cuadros vientos y dales vida. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame Muchachos, ahí está Puntito. A ver si quiere jugar. Hola, Puntito. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, si no me toca perseguir. Bueno, está bien. Los árboles son las bases. ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Te toqué! ¡Ahora te toca perseguir! ¡Ay! ¡No me alcances! ¡Estoy en la base! Ya me cansé. No quiero seguir jugando. Ya me voy a mi casa. No te enojes, Puntito.
puntito, así es el juego. Quédate. No, ya no quiero jugar, me voy a mi casa. ¿Ya se disgustó? Muchachos, vamos a jugar a las escondidillas. Sí, vamos a jugar. 1, 2, 3, 4. Oye, quiero jugar. Está bien. Escóndete y date prisa, puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Están todos listos? Sí. Ay. 1, 2, 3, por puntito, lo encontré. No vale. Tú me engañaste para que te contestara. Yo no buscaré. Tú no juegas limpio. Ella te encontró y tienes que buscar. Yo no quiero buscar. ¿Qué no entienden? ¿Por qué siempre me ha de tocar a mí? Oigan, quiero jugar con ustedes. ¿Me dejan jugar? No queremos jugar contigo. ¿Por qué no? Porque no juegas limpio. Sí, es cierto, puntito. Ya no queremos jugar contigo. Vete. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué no estás jugando con tus amigos? Porque yo les pedí que me dejaran jugar con ellos y no me dejaron. ¿Por qué no? ¿Qué sucedió? Bueno, es que ¿Sí? siempre he de ser yo el que busque. Todos se divierten mientras yo tengo que buscar. Alguien tiene que hacerlo, puntito. Si a ti te toca, lo tienes que hacer. Así es el juego. Lo que pasa es que no te gusta perder, ¿verdad? Claro que no. A nadie le gusta perder. Pero perdemos aunque no nos guste. Cuando se juega limpio. ¿Ves ese trofeo de atletismo? Tuve que competir en muchas carreras antes de ganarlo. ¿Alguna vez perdiste? Muchas veces. Pero sigue uno compitiendo o jugando hasta que empieza a ganar. Comprendo. Tienes razón, papá. ¿Qué dice en el trofeo? Dice, fija tus pensamientos en la verdad, en lo bueno y en lo recto. Es de la Biblia. Es otra forma de decir que ser honesto y justo siempre es mejor. Esa es la clase de persona que tú tienes que ser, hijo, aunque ganes o pierdas. Es verdad. No tengo por qué perder siempre. También puedo ganar, como tú. Por supuesto, puntito. Todos podemos ganar. Sí. Bueno, ya me voy, papá. Mis amigos están jugando. Estaré en el parque. Muchachos, ¿me dejan jugar? Voy a jugar limpio. Además, ya no estoy disgustado. Si quieren, yo los persigo. Sí. Bueno, está bien, Puntito. Puntito, Y ahora seguimos, después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, nuestro hermano Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gille Ávila y evangelista. Quedamos en el punto en cómo apareció Cristo en su vida, pero él, como no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos. Cuando usted le hace la decisión de fe y le entrega su vida a Cristo. Amén. Bueno, pastor, eso yo se lo he explicado a muchos hermanos, ¿verdad? Porque es que hay gente que a veces piensa que por ser nieto de Gille Ávila ya automáticamente todo llegó. Claro. Obviamente para cada cual es un trato aparte, una relación con Dios. Desde muy pequeño siempre amamos la Biblia. A mí mi abuelo no tomó una pistola y me apuntó y me dijo, acepta a Cristo, te disparo. Ni mi mamá me agarró por los pelos y me obligó. Claro. Fue algo que fue una decisión propia. Yo puedo decirlo, fui seducido por la palabra. Me enamoré del Señor. Desde pequeño se me comenzó instruyendo. Claro. La Biblia es clara y dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cierto. Entonces esa instrucción yo la acepté en mi vida, y aceptando esa instrucción a mi vida desde muy pequeño, estudiaba la Biblia a profundidad. Siempre me gustaba todo lo que tenía que ver con las profundidades bíblicas. Lo que yo nunca me imaginé siendo pequeñito es que yo iba a predicar, porque realmente predicar era una cosa y aprender la Biblia era otra para mí, ¿verdad? Claro, sin Porque, duda, para todos. Para todos, bueno, porque yo decía, bueno, y yo siempre desde muy pequeño, estudiando a profundidad la Biblia, creciendo en mi relación con Dios, siempre pues
Las trabas del maligno muchas veces estuvieron presentes, pero nada, mi relación con Dios se ha mantenido firme. Han habido momentos, por lo menos en la juventud, en la adolescencia, hubieron momentos de altas y bajas por situaciones y problemas, pero yo nunca me aparté así de decir que me fui en la bebida o que me aparté del Señor. No, nos mantuvimos firmes porque verdaderamente desde pequeño, bueno, yo me enamoré de la Biblia. A mí de pequeñito me traían Biblia ilustrada. Mi mamá me compraba desde pequeñito música cristiana, yo me la pasaba escuchándola. Bueno, fue también una formación, pero yo acepté esa formación. Y tampoco por los problemas ni por las situaciones que a veces son necesarias para un proceso, yo no me rebelé contra Dios, ni pensé que Dios me había abandonado, ni nada. No, seguimos hacia adelante y es una relación propia, como usted dice, de cada cual con Dios. Y fue el llamado de Dios a mi vida. Yo no quería predicar y fue Dios el que nos trajo aquí. Cierto. Sí. ¿Y cuándo fue, a qué edad más o menos usted tiene idea de que le entrega su vida a Cristo? Bueno, como tal, mi vida a Cristo desde muy pequeñito. Nosotros nos congregábamos también en una iglesia. Nosotros fuimos también desde jovencito, pues ya en nuestra edad regular, en adolescente, bautizados. Aproximadamente, bueno, cuando tengo ese sueño a la edad de 12 años, del cual habíamos hablado, ¿verdad? Antes de la pausa, mi relación con Dios creció y me entregué más hacia Él. Entregué más. Ya ahí pues creció un poco más la relación, pero desde niño mi vida ha sido Entonces podríamos entregada. decir que a los 12 años usted le entrega su vida completamente al Señor. Sí, podemos decir también un poco antes de los 12 años, porque desde que ya comenzaba a leer la Biblia ilustrada, yo decía, Señor, hay unas cosas que yo no entiendo aquí mientras leo, pero esta es tu palabra, esta es tu verdad, yo creo que es verdad y vida, y yo acepto esto como tu palabra y te acepto en mi vida. Ya, qué bueno. ¿Y cómo comienza a sentir el llamado vocacional al evangelismo? Bueno, como habíamos hablado antes de la pausa, ese llamado Dios lo había puesto. Yo entendía que cuando tuve esa experiencia en la que el Espíritu Santo golpeaba mis pies, era que tenía que ver con llevar el mensaje del Evangelio a lo cual yo me oponía. O sea, no quería hacerlo, pero en esa experiencia entendí, bueno, aquí tiene que ver con un llamado evangelístico. Entonces, cuando comencé a darme cuenta que solo por dar un programa de televisión en un mensaje, que había sido la primera vez, pues cuando se me abrieron las puertas por medio de mi abuelo, él mismo me dijo, predícame este viernes, en el culto de los viernes, quiero que me prediques ahí. Pues fue algo de Dios, porque él tampoco le daba a nadie, por más nieto que fuera, lo que sea, si no había una confirmación, él no daba un espacio. Él no lo entregaba, claro. Sí, entonces, pues de ahí yo veo cómo se sigue confirmando y se abren puertas para el evangelismo. Hermanos que me ven predicar, me abren puertas para predicar. Apenas llevábamos el primer año, ya estábamos en El Salvador, fuimos a Guatemala, veíamos las conversiones, veíamos las sanidades, lo que Dios estaba comenzando a hacer. Se nos abrieron puertas en Ecuador, campañas de 400 convertidos, 500 convertidos. Se nos comenzaron a abrir puertas también en la República Dominicana. Tuvimos para ese tiempo, año 2004, una campaña de 77 convertidos. Fue un sitio, hermano, que, bueno, yo para ese tiempo no estaba tan experto en algunas cosas como ahora, pero predicamos 3 noches de campaña. Como eran mis primeros días en la evangelización, pues teníamos la garganta horrible. Claro. Y la cosa estaba un poquito fuerte, pero seguíamos orando. Pues el primer día pasaron 3, el segundo día cuando hicimos el llamado para convertidos pasaron como 2, y el tercer día, después de una oración que dimos ahí, seguimos ahí, todo el mundo pasó. Claro. Una gran victoria que Dios nos dio. Creo que en esos días de campaña hubieron casi 100 convertidos, pero al final pues, bueno, casi todos los que... Y era un sitio de brujería. El tiempo nos está alcanzando, hermano Miguel. Tiene unos libros en la mano. Sí, hermano. Bueno, en nuestro ministerio, cuando nosotros comenzamos, no pensamos que Dios nos iba a bendecir tanto, más que todo en la parte literaria. Este es nuestro principal libro que nosotros en su tiempo sacamos. Hicimos una edición ampliada y corregida para el 2015 que se llama Desenmascarando, en donde desenmascaramos todo esto del ocultismo, qué significan estos símbolos, por qué los debemos de evitar, qué es lo que la Biblia dice, de dónde sale todo esto. Y tenemos
también nuestro libro Fe para ser arrebatados, el fin de los tiempos, que trata sobre el arrebatamiento. Nuestros libros todos están en Amazon. Usted solo tiene que meterse a Amazon, escriba en el modo de búsqueda en Amazon, Miguel Sánchez Ávila, salen todos. Tenemos 9 libros. Hay uno que inclusive fue traducido al inglés, y este año, bueno, sacamos el libro Gigi Ávila, Unidos por la misma sangre, donde yo hablo, ¿verdad?, la historia de mi abuelo desde sus comienzos hasta el final de su carrera, y compartimos una foto que no han sido antes vistas, aunque hayan unas en la internet, pero aquí hay unas que son más de familia, claro, más personales y más de su tiempo, ¿verdad?, en el evangelio y como fisicoculturista. Como el tiempo nos está alcanzando, quiero decirle a nuestro público televidente que usted estará predicando hoy día en el Teatro de San Bernardo, que queda al lado del hospital parroquial, a partir de las 18:30 horas. Y mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, estará aquí en el Salto 5625, en la comuna de Huechuraba, para predicar en Puertas Abiertas. Así que, como el tiempo nos ha alcanzado, quiero comprometerlo, porque usted va a estar 15 días aquí. Entonces quiero comprometerlo para el próximo sábado también, y ahí nos dirá dónde va a estar predicando en ese fin de semana, para que nuestro público televidente también tenga la oportunidad de ir a escuchar esos mensajes poderosos del Señor. Amén, mi hermano. Y que están claro ahí que en sí. su palabra. Amén. ¿Cierto? Amén. Claro que sí, en el nombre del Señor. Sí, los invitamos, hermano. Venga de esa cita. Es también nuestra primera vez en Chile. Es la primera vez que venimos acá, cumplimos años aquí, así que yo creo que esto es más que profético. Vaya allá, gócese con nosotros, acompáñenos, lleve un hermano, hermana, amigo, invitado, invite gente, vaya allá y gócese con nosotros y escuche la palabra del Señor, que va a ser de gran bendición para su vida. Eso es, muy bien. Y usted no se vaya, vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Fuente de paz, tú cuidas
estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Quiero invitarle cariñosamente a usted, que no tiene dónde ir, que ha perdido su fe, que está desilusionado o desilusionada, para que mañana domingo y todos los domingos pueda venir aquí a El Salto Norte 5625 a escuchar mensajes con las señales acerca de los finales tiempos. Y mañana especialmente estará con nosotros predicándonos el evangelista Miguel Sánchez Ávila, nieto de nuestro hermano Gille Ávila, a quien ustedes escucharon esta mañana en la entrevista. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 13, del verso 8 al 11, dice así la palabra de Dios. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías comienza a predicar esta profecía
sobre Babilonia. Y claro, en Babilonia lo que permanecía en abundancia era la altivez de corazón, la arrogancia, la soberbia, la altanería, la autosuficiencia y todo lo que tenía que ver con el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Y perdóneme, hoy día, si usted mira el mundo, no solamente en Chile, nuestro país, sino que en el mundo entero, lo que prevalece es la misma conducta que había en Babilonia. O sea, estamos viviendo la Babilonia porque se ha continuado desarrollando a través de la historia en el mundo entero. Y amigo y amiga, usted es parte de este desarrollo de la Babilonia en el mundo de hoy. Es posible que nosotros tengamos espíritus de soberbia, de arrogancia, de autosuficiencia, de altanería, de orgullo, de vanidad, de vanagloria y muchas otras cosas con lo poquito que podemos tener. No es la cantidad lo que influye en la determinación de estas situaciones, sino que es el principio, es lo que va por dentro, y eso es lo que Dios determina, porque Él, a través de su palabra, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, amigo y amiga, es posible que usted esté en esta carrera de la Babilonia en el día de hoy, sin darse cuenta. Claro, usted quiere, para que sea mejor que otros, cambiar su auto, y para eso hace esfuerzos increíbles. Para otros seguramente el tener más dinero, porque eso le permite mostrarse más, ir a buenos lugares, a buenos restaurantes, pasar vacaciones de lujo en Chile y fuera de Chile, etcétera, etcétera. Y usted puede poner cualquier otro énfasis en la vida de las personas. Pero este profeta Isaías, un profeta mayor, escribió esta carta, este rollo, porque así se denominaba antes a la escritura en el Antiguo Testamento, el rollo de Isaías, que fue descubierto en el año 47, ahí cerca del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Y fue un hecho anecdótico de la diosidencia de Dios. No digo casualidad, sino que un pastor beduino, para llamar a su rebaño, lanzó una piedra hacia el otro costado y rompió la pared que había en el monte de ese lugar. Y como rompió la pared, pasó la piedra y se sintió un ruido que había adentro donde se conservaban estos rollos, que eran artefactos de tierra. Eran como los que se trabaja con barro generalmente, ¿ya? Y al día siguiente fueron a ver y encontraron que habían unos rollos. Y estos beduinos, como no conocían la historia bíblica completamente, la llevaron a unos expertos y se dieron cuenta que eran el rollo de Isaías. Y era lo que se leía generalmente en las cátedras, en las sinagogas de los judíos en la época contemporánea a Jesús. Por eso es que en Lucas capítulo 18 al 21, Jesús se levanta cuando el ministro de la sinagoga le entrega el rollo, el pergamino, con la lectura
de Isaías se refiere a cuando está escribiendo este profeta 700 años antes de que llegara Jesús. ¿Y qué estaba escribiendo? Estaba diciendo o leyendo Jesús, estaba leyendo lo que había escrito el profeta Isaías. Dice que Él vendría para sanar a los enfermos, vendar a la perniquebrada, dar paz al mundo, traer gozo y alegría a los pobres, pero se refería fundamentalmente a los pobres en espíritu, porque la materia para Dios es secundario, no es lo importante, pero el hombre en su afán de continuar desarrollando esta Babilonia se ha preocupado de estas cosas que van a perecer. Escrito está en la palabra, cuando el Señor aparezca en las nubes, dice que todos los elementos se quemarán aquí en la tierra. No habrá nada que permanezca y la tierra misma explotará como una bomba atómica, porque no quedará nada de esta tierra. Todo será pulverizado y nosotros seremos arrebatados. Pero cuando seamos arrebatados, no nos vamos con este mismo cuerpo que tenemos ahora, sino que nos vamos con un cuerpo transformado, como le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, capítulo 15, versos 50 al 52. Dice que seremos arrebatados y este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué significa eso? De acuerdo a la ciencia, los oftalmólogos hoy día han determinado que ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Es decir, no va a haber tiempo para nada. Por eso, amigo y amiga, es necesario que usted haga los arreglos mientras Dios le concede la vida y esté con los ojos abiertos en este mundo para tomar la mejor decisión de la vida, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Mientras usted no lo confiese con sus labios, no puede entrar al reino de Dios. Y eso está escrito. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, porque estaban bajo el imperio romano, le escribe a la iglesia en Roma que no se preocupen de este avance de la Babilonia, de la opresión y del maltrato que ejercían los romanos contra todos los pueblos que ellos dominaban, inclusive Roma, sino que simplemente les dice, cuando se encuentra con el carcelero en Filipo y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contesta, confiesa a Jesús con tu boca y serás salvo tú y tu casa. Pero Pablo no le estaba diciendo al carcelero que en forma automática iba a ser salvo, como escuchamos esta mañana el testimonio de nuestro hermano Miguel Sánchez Ávila. No porque sea nieto de Gille Ávila, automáticamente él es salvo. No, él tuvo que confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal y reconocerse como pecador. Esa es la única manera que usted puede entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué fue salva la casa del carcelero de Filipo? Su señora, sus hijos, porque vieron el cambio del esposo, del papá, que era un hombre rudo, violento, mal hablado,
golpeador, y ahora llegó atendiendo a 2 presos, a Pablo y a Silas, atendiéndolos en sus heridas y poniéndoles la mesa para servirles alimento. Entonces seguramente dijeron, ¿qué le pasó a mi esposo? ¿Qué le pasó a mi papá? Pero ¿cómo este cambio? Entonces, como ellos le predicaron a Jesucristo, creyeron no solo el carcelero, sino que toda la familia. Y se convirtieron aquella noche y Pablo les bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo y amiga, eso tiene que hacerlo ahora usted ahí donde está, porque una vez que cierre los ojos a este mundo, no hay posibilidad de cambiar de estado. La posibilidad es ahora, mientras usted está con los ojos abiertos, ahí, en la intimidad de su hogar, hacer la decisión más importante de la vida. La decisión más importante no es casarse, no es sacar una profesión, no es tener hijos, no es escribir un libro. La decisión más importante es confesar a Cristo con sus labios y que sea Él el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque le va a dar acceso a la vida eterna. Si usted no lo hace, se quedará y perderá esa bendita oportunidad. Así que ahí donde está, en la intimidad, si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana, a través de su palabra, reconozco que soy un pecador o pecadora. Le ruego, Señor, que borre todos y cada uno de mis pecados, me reciba como su hijo o su hija. Y le ruego, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo ahora recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor aparezca en las nubes, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado o arrebatada. Si Dios no ha venido en la persona de su Hijo Jesucristo, nos volveremos a ver aquí el próximo sábado, en este mismo lugar, aquí en TVN, a partir desde este mismo horario. Mientras tanto, prepárese para que el próximo sábado sigamos escuchando a nuestro entrevistado que ha sido invitado para seguir con su testimonio, Miguel Sánchez Ávila, el nieto de nuestro reconocido evangelista Gille Ávila, para que pueda ministrarles a través del testimonio de su vida. Dios les bendice. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar
escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo Peregrinaje extraordinario,
Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020.